el contexto y la justificación, ¿no? Porque, como bien recordabas, Claudia, el presidente Lasso está enfrentando un juicio político por malversación y la misma Asamblea ya había empezado a ver este tema. Él ha señalado que está aplicando el artículo 148 y lo que dice la Constitución ecuatoriana al respecto es que el presidente o presidenta podrá disolver a la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, habría que saber si efectivamente nos encontrábamos en Ecuador con una grave crisis política y conmoción interna que justificara lo que ha hecho el señor Lasso. Lo que él ha tomado como referencia, se lee en un mensaje un poco más extenso que el extracto que hemos puesto, es que ya han habido 2 intentos por destituirlos por esta denuncia que se hace por el tema de malversación de fondos. Vamos a seguir hurgando en esta figura, en la muerte cruzada, que es la primera vez que se invoca en este país y que lo pone en este momento en medio de una crisis política. Pero ¿qué dijeron los militares? Esos militares, la fuerza del orden al que él hace alusión también en este mensaje, salieron al frente y dijeron lo siguiente. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Bueno, garantizando finalmente el orden y a disposición de que todo se lleve en calma en medio de este proceso. A ver, mientras que la persona autorizada sea quien analice esta figura, la muerte cruzada hace que el presidente, en este caso el señor Lasso, tanto como la Asamblea, pierdan atribuciones. Lo que va a ocurrir de aquí hasta dentro de 6 meses que se lleve a cabo un nuevo proceso electoral es que se van a mantener gobernando vía decretos. Ya hace minutos se ha dado un decreto en materia económica en medio de esta crisis política. Y lo que vamos a ir conociendo y reaccionando, bueno, ya por lo menos teníamos lo de las Fuerzas Armadas, es el contexto social también, Pamela. Ya la Confederación de Grupos Indígenas hace unos minutos también ha tuiteado y esto podría tener
múltiples lecturas. La CONAIE dice lo siguiente: frente a la grave situación política del país y en un escenario de una dictadura, así lo han calificado, ¿no?, de Guillermo Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura a nivel nacional. Se convocará en las próximas horas un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas. Así es. Obviamente las reglas de juego en Ecuador son diferentes a las peruanas y ahí estamos viendo imágenes de las calles de Quito. Hay gran cantidad de presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en los alrededores del Congreso y también de Palacio Presidencial. Y las personas, como ustedes verán, también, ¿no?, están en los alrededores. Imaginamos conmocionados por lo que acaba de suceder en su país, y esto nos hace recordar, por supuesto, lo que pasó también en diciembre del año pasado con Pedro Castillo. Del otro lado, ¿no? Del otro lado, ¿no? La historia hubiera sido diferente si es que efectivamente las Fuerzas Armadas también hubiesen apoyado lo que fue un intento, ¿no? Porque allí sí fue contra la Constitución, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a interpretar también los analistas en Ecuador? Habría que ver, ¿no?, si esta situación, como repetimos, se ajusta o no a lo que señala su Carta Magna, si se trataba o no de una grave crisis política y conmoción interna. Y hay que analizar, claro, todo depende de los ojos con los que quieras ver este escenario, pero lo importante es hilar fino respecto de cómo van impactando las diferentes democracias en Latinoamérica con figuras cuestionadas o no, que hacen que oposiciones, porque en este momento estamos hablando de que la Asamblea Nacional tenía una mayoría de oposición al gobierno del presidente Lasso, que en este momento también seguramente van a aspirar al siguiente proceso electoral que va a ser convocado y que debería llevarse a cabo en los próximos 6 meses. Varias lecciones dentro de este escenario que aún está empezando, porque imaginamos que las reacciones desde los diferentes frentes no se van a hacer esperar. Así es. 8:27 de la mañana, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo. Quiero citar a uno de los periodistas porque ha colocado algo interesante precisamente en la BBC. El periodista Arturo Torres dice lo siguiente sobre la muerte cruzada: es una jugada sensible y llevaría al presidente a un suicidio político. Es lo que ha dicho, porque le quedarían 6 meses para gobernar y convocar elecciones anticipadas. Esta opinión se daba en medio de una nota que analizaba escenarios precisamente en los últimos días respecto de lo que ya la Asamblea Nacional intentó hacer con la destitución en medio de este juicio político y que no lo logra, se queda por unos cuantos votos, que fue lo que ocurrió, y se analizaban varias posibilidades, ¿verdad? La destitución del presidente era una de ellas, ¿no? Hablaban de cómo Lasso finalmente se iba salvando, porque si los opositores lograban menos de 92 votos, Lasso continuaba con el mandato hasta las próximas elecciones que iban a ser en el 2025. Y el presidente, dice esta nota también, había eludido con éxito una moción para destituirlo en junio del 2022, en plena ola de protestas del movimiento indígena, porque el Parlamento solo había acumulado 80 votos y la oposición no había logrado su objetivo. Hay un antecedente ahí que nos lleva al análisis de lo que ocurrió hace una hora. Finalmente, la disolución de esta Asamblea Nacional por la invocación de la muerte cruzada. Nosotros vamos a seguir informando y vamos a seguir acercándonos a las reacciones del ciudadano de a pie, ¿no? Frente a estas incertidumbres, Pamela, las primeras reacciones son: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la relación de Ecuador con el mundo en general? Las crisis son eso, crisis, desestabilizan en todo aspecto. Y sin duda, hoy a las 8:29 de la mañana, Ecuador está en una situación complicada. Bien, vamos a conectarnos con la televisión ecuatoriana. En este momento están los informativos en vivo, así que vamos a ver los comentarios de nuestros colegas de ese país. Este es el ambiente que se vive en estos momentos aquí en la Asamblea Militar, en la Asamblea Nacional. Ya los militares están custodiando los exteriores del recinto parlamentario. También las fuerzas públicas, la policía, se encuentra bloqueando la entrada principal
Sí. En la asamblea este es el ambiente que se vive. Buenos días, amigos del Universo. Queremos informarles que este es el ambiente que se vive este 17 de mayo, cuando el presidente de la República decretó la disolución del Congreso Nacional o aplicó la llamada muerte cruzada. Actualmente la Asamblea Nacional, estamos afuera en el perímetro de la Asamblea Nacional, donde permanece prácticamente cercada con elementos de las Fuerzas Armadas también y de la Policía Nacional. Ninguno de los empleados ha podido acceder y tampoco los legisladores. Algunos de los trabajadores de la Asamblea Nacional permanecen fuera de las instalaciones mientras está custodiada, cercada la Asamblea Nacional. Todo el área del perímetro no existe hacia el interior actividades que tienen que ver con lo que hacía la Asamblea Nacional. Esta mañana se espera que lleguen hasta este lugar algunos legisladores a dar a conocer su reacción. Aquí están los colegas periodistas también informando sobre lo que ocurre en este momento aquí en el Parlamento ecuatoriano, cuando se ha decretado la disolución de la Asamblea Nacional. Consecuentemente también se impide y está cercada por elementos militares y de la Policía Nacional. Nadie puede acceder al edificio del Parlamento ecuatoriano. Estaremos informando en cualquier momento sobre los hechos que ocurran aquí en la función legislativa. Buenos días. Entonces son imágenes en vivo de cómo también los colegas en Ecuador van desarrollando la noticia de este cierre de la Asamblea Nacional, ¿no? Se va a decretar, repetimos, se va a gobernar por decreto. Esta muerte cruzada afecta a ambos, tanto a Guillermo Lasso, que tendrá que dejar el poder, y por supuesto cierra de manera inmediata esta Asamblea Nacional. A estar atentos con varios escenarios, el social, y es lo más importante seguramente porque ya se anuncian algunas decisiones que no sabemos, ¿verdad? 8:32 de la mañana. De momento dejamos el tema ahí. Así es.